Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile. Seguimos este 2022 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo hablaremos sobre la donación de órganos en Chile, sus criterios, características y cómo es desarrollada en los distintos hospitales del país. Javier es una persona de 25 años que se ve involucrada en un terrible accidente de tránsito. Si bien es sacado inconsciente de su auto, a los pocos minutos su cuerpo presenta graves heridas en su cabeza, indicando un posible traumatismo encefalocraniano. Al llegar al hospital, este diagnóstico es confirmado por el personal médico, quienes inmediatamente lo conectan a un respirador mecánico. Desafortunadamente, su estado no da signos de mejoría, por lo que se da aviso a la Coordinación Local de Procuramiento y Trasplantes, quienes, tras una extensa evaluación, verifican que Javier se encuentra con muerte encefálica. Aquello lo vuelve un potencial donante. A esto se suma que al revisar en las listas nacionales de órganos aparece como compatible para distintos receptores en el país. Si bien Javier había mencionado entre amigos que no le importaba si sus órganos eran donados o no, al informar a su familia de su situación, estos expresaron su rechazo a la misma, algo que obligó al personal médico a no llevar a cabo la extracción de sus órganos, disponiendo el cuerpo a su familia, quienes realizaron su funeral a los pocos días. En Chile, situaciones como esta son bastante cotidianas. De hecho, nos han vuelto uno de los países con menor número de donaciones en América Latina y el mundo, según indica la académica del Departamento de Bioética y Medicina Interna de la Universidad de Chile, Ana María Arriagada. Este es un país que fue bien señero y siempre ha sido muy señero en materia de trasplante, y sin embargo nuestra tasa de donantes en el año 2019 alcanzó una cifra de 10,7 donantes por millón. Previamente, en el año 2005 había tenido una cifra bastante similar, pero nunca ha superado los 10 donantes por millón. Y para ponerlo en un contexto, en América Latina, países como Uruguay o Argentina han bordeado los 20 donantes por millón, y nuestro país señero, al cual copiamos el modelo y que es el país pionero en el mundo, que es España, ha llegado a tener 40 donantes por millón. Aquello se vuelve una problemática, ya que, según destaca el Ministerio de Salud, solo un 2% de las personas que fallecen son potenciales donantes, cifra que en Chile se vuelve aún menor, ya que, según indica Arriagada, en muchos casos la familia se opone a la donación. Alrededor de un 50% de las solicitudes de donación hechas a las familias resultan en un no. Y ese es un problema que uno podría decir es un problema sociológico, cultural, religioso, educacional, en fin, valórico. Pero también existen países que tienen esa misma tasa de entrevistas negativas y sin embargo logran pesquisar en los hospitales mucho más donantes que nosotros. Y ese, podría decir uno, es un problema del sistema de salud. El sistema de salud todavía no es capaz de detectar a todos los potenciales donantes, no es capaz de ofrecerles a todos ellos una cama crítica, no es capaz todavía de cuidarlos como posibles donantes y, en el fondo, propender que se dé la situación de la donación de órganos. En Chile, por ley, todo mayor de 18 años es automáticamente considerado donante, a menos que se indique lo contrario. Sin embargo, la familia sigue teniendo la última palabra, llegando a un punto donde, a pesar que la modificación más reciente de la ley de trasplantes no requiere de su autorización, ningún equipo de trasplantes tomará los órganos de un paciente si hay negativa familiar. Por ello, para el jefe de la unidad de trasplantes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. Juan Carlos Díaz, es importante que la familia entienda la importancia de estos procedimientos. Por eso que creo yo que lo más importante en la donación de órganos es este acto
sublime y muy noble de la familia de desarrollar, primero aceptar la muerte, confiar en los equipos médicos de lo que le están diciendo. Existen para eso todo un aspecto técnico para determinar la muerte encefálica, no es que a uno se le ocurra, sino que eso es muy, muy categórico, científicamente muy demostrado, y la familia hacer todas las fases del duelo prácticamente en un par de horas, ¿no? No es fácil. Así que, pero esa es una situación que es común en todo el mundo. De hecho, es esta exigencia, que el paciente esté con muerte encefálica, lo que limita la cantidad de donantes. Otra variable que limita que se concrete una donación es lo complejo que resulta el transporte de órganos en sí, como lo explica el doctor Díaz. De los órganos, para que se preserven, es lo que denominamos isquemia fría, tienen que ir frío, y por eso van en un Coleman, ¿no?, con una temperatura alrededor de 4 grados para el traslado, digamos, al centro que lo requiera. Ahora, por supuesto, todo esto con técnicas de esterilidad, no es que se ponga el órgano arriba de un montón de hielo, no, sino que hay técnicas, hay soluciones de preservación donde uno pone el órgano y esas soluciones hacen que el órgano o las células de este órgano duren más, ¿no?, y por lo tanto nos dé un margen mayor para poder implantarlo en el receptor correspondiente. Esto es porque los órganos no duran mucho una vez extraídos. Según datos del Ministerio de Salud, el tiempo desde que un hígado es preservado en un estado hipotérmico hasta su trasplante en el receptor es de 6 horas. Para hacerse una idea, esa es la duración de la trilogía original de Star Wars. Y eso sí, aún pueden recibirlos, ya que según indica el doctor Díaz, es distinto el tiempo de espera que un receptor puede sobrevivir esperando un nuevo órgano. Bueno, hay que considerar que los pacientes de potenciales receptores de trasplante son pacientes graves, es decir, que su expectativa de vida es muy corta, ¿no? Son enfermos que tienen una alta probabilidad de morir. De hecho, muchos de ellos mueren en la lista de espera de trasplante porque nunca un órgano pudo llegar a ellos. Hay que situarse en ese contexto. Son pacientes graves. Y hacer el trasplante, el paciente, por supuesto, tiene riesgo de tener morbilidad, es decir, complicaciones asociadas a la cirugía de trasplante y mortalidad. Hay pacientes que se trasplantan y que están en una UTI, por ejemplo, que están en ventilación mecánica, que tienen falla renal o tienen fallas de otros órganos. En cambio, también hay otros enfermos receptores de trasplante que pueden venir de su casa, que se les avisa: mire, tenemos un órgano para usted, así es que véngase al hospital. Son enfermos distintos. Es por ello que han existido distintos esfuerzos por mejorar la gestión de donaciones, como Kefuri, aplicación que nace del trabajo multidisciplinario de ingenieros de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y médicos y enfermeras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con la cual doctores y enfermeras de urgencia y UCI pueden notificar a las unidades de procuramiento sobre la presencia de un paciente que cumple criterios de posible donante. O como la ya disuelta Corporación del Trasplante, quienes lograron la creación de una Coordinadora Nacional de Trasplantes en 2010. Iniciativas que, como indica la doctora Arriagada, quien fue presidenta de la corporación, han sido una gran contribución, pero que todavía requieren de un mayor apoyo. Desde el año 2010 nosotros tenemos una organización o una oficina que está dentro de la institucionalidad, que está dentro del Ministerio de Salud y que coordina la donación y los trasplantes en Chile. Uno puede decir, esa oficina, claro, hoy día está, por ejemplo, sin un coordinador nacional de trasplante. Entonces hoy día nos falta una cabeza a cargo de la oficina. Hay profesionales adentro, pero debiera haber más profesionales, debiera tener más recursos y debiera tener más independencia estructural. O sea, hay temas estructurales que en Chile hay que mejorar, pero sin desmerecer a esta unidad que desde el año 2010 a la fecha ha instalado unidades de procuramiento en la mayor parte de los hospitales y por lo tanto ha tenido avance. Pero sin duda nosotros estamos también al debe en cuanto a nuestra organización como país. Sin embargo, para Arriagada esto jamás será suficiente si no existe una confianza en el sistema por parte de la población y las familias. A medida que la población se entera, por ejemplo, de los esfuerzos que hay, de los resultados que hay en donación, en trasplante, en centros privados y centros públicos, en el rol del Instituto de Salud Pública, entonces son capaces de confiar, porque básicamente un sistema como el español se sustenta en que toda persona en España sabe que si está en una lista de espera tiene la misma posibilidad de ser trasplantado
independiente de su sistema de salud o la cantidad de recursos que tenga. Eso en Chile, la verdad que pasa bastante. El sistema organizado de trasplante es un sistema que el lugar en la lista de espera no depende de si yo soy ISAPRE o FONASA. Este es un sistema que ha ido creciendo en sus niveles de justicia. Tiene las injusticias propias de un sistema que está bastante segregado, pero es un sistema que adentro intenta paliar las diferentes características adquisitivas o económicas de los pacientes y ha intentado ir resolviendo temas de injusticia. Al final, la muerte es un concepto tan aterrador que se vuelve difícil tener que lidiar con la donación propia o de la de nuestros seres queridos. Pero si llegara el momento de tener que enfrentar algo como esto, ¿no sería mejor pensarla como una chance para salvar a alguien? Quizás sea una oportunidad de evitar que alguien más deba enfrentarse a un duelo prematuro. Esto fue Universidad de Chile Podcast temporada 2022. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, UChile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.